Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más tener este espacio para meditar en su preciosa palabra. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema la meta del creyente y sus implicaciones. La meta del creyente y sus implicaciones. Y vamos a estar observando dos textos bíblicos, uno el Salmo 15 y el otro un texto en Apocalipsis capítulo 21 de los versos 1 al 4. Iniciamos un nuevo año y seguramente tenemos expectativas y nos fijamos metas a alcanzar en este nuevo periodo de tiempo. Metas económicas, metas de formación, quizás de un nuevo o mejor trabajo, o quizás de tomar un tiempo de receso en nuestra vida acelerada por los afanes, o quizás planeamos una vez más desde ya tener un tiempo de receso, un buen tiempo de vacaciones al finalizar el año tal vez. Todas estas metas de alguna forma tienen relación directa con el deseo de tener bienestar físico y emocional, lo cual está muy bien. Sin embargo, valdría la pena reflexionar un momento si en la lista de mis metas está mi crecimiento espiritual. Si entre mis metas está el dejar atrás aquellas cosas que me alejan de ser semejante a Cristo y en consecuencia me alejan de la seguridad de pertenecer al reino de Dios. Entonces, un primer interrogante que vale la pena hacernos en este momento podría ser, ¿cuáles son mis metas con relación a mi fe? Adaptando una frase popular del escritor británico Lewis Carroll, podríamos decir que para el que no sabe hacia dónde va, cualquier camino le es bueno. Y eso nos invita a reflexionar en que debemos tener metas claras en nuestra carrera como creyente. Y es precisamente lo que expondremos el día de hoy. La meta suprema en la que debemos enfocarnos como creyentes y algunos requisitos que por implicación debemos cumplir para poder alcanzar la meta. Les invito entonces, amados hermanos, a que leamos el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El texto bíblico de Apocalipsis que hemos leído describe una nueva creación en la cual Dios y su pueblo moran juntos en comunión. La creación de un cielo nuevo y una tierra nueva se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y también en el Nuevo Testamento en los Evangelios de Mateo y Marcos. Allí Dios y sus seguidores, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, se unirán para vivir allí por siempre. Para cada creyente, lograr estar allí debe ser la meta suprema. Entonces valdría la pena preguntar, ¿estará usted allí? Observemos en el texto bíblico algunas características de aquel hermoso lugar en el que hemos de concentrarnos como la gran meta. Entonces vamos a observar en primera medida la meta suprema del creyente.
un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso nos dice el versículo 1, ¿cierto? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es nuestra meta. Y allí la palabra nueva o nuevo es la palabra griega kainos, que significa algo nuevo, algo fresco, algo nuevo en forma o cualidad, algo de diferente naturaleza. Y específicamente aquí se refiere a las cosas nuevas que se han de recibir y disfrutar en el reino de Dios. Lo segundo es la ciudad santa, el tabernáculo de Dios, que se menciona en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ese lugar hacia donde nos dirigimos, esa meta suprema, es el lugar donde Dios morará con los hombres. Eso dice el versículo 3. Es el lugar donde los hombres serán el pueblo de Dios. Es el lugar donde Dios estará presente como nuestro Dios. El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Seguidamente, el versículo 4 nos sigue hablando de este lugar maravilloso. Allí, dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ese lugar al cual nos dirigimos, amados hermanos, es el lugar donde Dios nos dará consuelo. Es el lugar donde no habrá muerte. Allí solo habrá vida en abundancia. Es el lugar donde no habrá llanto, ni clamor, ni queja, ni más dolor. Poder habitar en este lugar debe ser la meta suprema para aquellos que verdaderamente han creído. Sin embargo, vivimos, amados hermanos, en medio de gente malvada, cuyas normas y moral están lejos del estándar de vida que Dios establece. Y nuestra conducta podría en determinado momento estar siendo influenciada por ello. El creyente, cuya meta es disfrutar un día de la eternidad en Cristo habitando en su presencia, debe tener claro que deberá trabajar constantemente en llevar una vida de rectitud y en santidad. Conscientes de que hay condiciones que debe cumplir para poder tener acceso a la presencia gloriosa de Dios. Para observar algunas de estas condiciones, vamos a estar leyendo ahora el Salmo 15. El Salmo 15 dice la palabra de Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. El Salmo 15 nos habla de las exigencias éticas para poder entrar en la presencia de Dios, quien llama a su pueblo a ser moralmente recto, a ser santo. Este salmo nos da normas para ayudarnos a determinar cómo vamos, para autoevaluarnos, para observarnos ante el espejo espiritual que es la palabra y tratar de determinar un punto de partida hacia lo que hemos llamado la meta suprema y así entonces mantenernos en la búsqueda de la semejanza con el santo,
santo, santo, para poder habitar en su presencia. Entonces, con base en el Salmo 15, vamos a estar mirando que alcanzar la meta de habitar por siempre en la presencia de Dios, en la ciudad santa, en su tabernáculo, tiene demandas o implicaciones. Tiene demandas o implicaciones. El salmista David inicia el salmo haciendo dos preguntas al Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Las palabras sinónimas habitar y morar son verbos que se encuentran en tiempo futuro y que se constituyen en una meta a alcanzar que, por supuesto, tiene sus exigencias. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas exigencias, esas implicaciones de querer buscar alcanzar la meta suprema, que es habitar en la presencia de Dios, en su tabernáculo, en su monte santo. Y lo primero es que el creyente debe cuestionar su estilo de vida para poder enfocar su crecimiento. El creyente debe cuestionar su estilo de vida para poder enfocar hacia dónde se dirige, para poder enfocar su crecimiento. No todas las personas podrán tener acceso aquel día a la presencia gloriosa de Dios en la salvación. Después de recibir a Cristo en su vida, aquellos que verdaderamente han creído deberán llevar una vida de rectitud moral y en santidad. Entonces, ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en el monte santo de Dios? El tabernáculo y el monte santo de Dios nos indican el lugar de la presencia gloriosa de Dios. Poder entrar y habitar en la presencia de Dios tiene sus demandas para quien lo pretende. Dios es santo y recto y demanda de sus hijos santidad y rectitud. Entonces, estamos siendo llamados a cuestionarnos. Cuestionémonos, revisemos con honestidad nuestra vida para determinar todo aquello que es necesario corregir para así poder habitar en la presencia del Señor. A partir del versículo 2 y hasta el versículo 5 de este salmo, el salmista David responde a los interrogantes del versículo 1 y en su respuesta ahora usa verbos en presente para reflejar el presente que debe vivir el creyente para poder lograr la meta futura de habitar en la presencia de Dios. El versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y utiliza tres verbos, andar, hacer, hablar. El creyente debe andar en integridad. El creyente debe ser íntegro en todo su proceder. De manera total, en la vida del creyente debe haber integridad. El creyente debe obrar con justicia. El creyente debe adquirir carácter de justo. Debe obrar con justicia. Y lo cuarto es que el creyente debe hablar con verdad desde su corazón, dice el texto. No dice debe hablar con verdad simplemente, sino que debe hablar con verdad desde su corazón. Es decir, usted puede saludar a su hermano y decirle, Dios te bendiga, mi hermano, te amo en el amor del Señor. Pero es posible que esas palabras sean meras palabras externas que no nazcan desde el corazón de la persona, sino que de manera aparente es posible que se expresen esas palabras. Por eso el salmista dice que el creyente debe hablar con verdad desde su corazón. Es decir al hermano, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, implica algo que emana del interior de nuestro corazón, de un deseo genuino, verdadero hacia nuestro hermano. Lo quinto y
en adelante se ve reflejado en el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El creyente no calumnia a su prójimo, no habla mal de su prójimo. El creyente no puede pretender decirle a su hermano ahora, Dios te bendiga, amado hermano, y unos momentos antes o tal vez unos momentos después esté hablando mal del hermano. Ese no es el carácter del creyente, y el creyente que tiene clara cuál es la meta, que alcanzar la meta de habitar, de morar en el tabernáculo del Señor, tiene claro que no debe calumniar a su prójimo. El creyente no debe procurar el mal contra su prójimo. Y procurar el mal implica que ni sus palabras ni sus actos puedan perjudicar a otra persona. Es decir, el creyente debe guardarse de hacer daño a otra persona con sus palabras o con sus actos, aún deseando desde su corazón lo malo para el prójimo. El creyente no debe procurar el mal para su prójimo. El creyente no admite reproche alguno contra su vecino, contra su amigo. El creyente es una persona que busca siempre el bienestar de las demás personas y no admite que haya algo que afecte a los demás, sino está buscando siempre el bienestar de las demás personas. El versículo 4 ya nos muestra otras acciones que es preciso tener en cuenta en la vida del creyente para poder alcanzar la meta de habitar en la presencia de Dios en su tabernáculo. El versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El creyente debe menospreciar las acciones del que es malvado. El creyente no debe ser permisivo cuando el creyente observa que habita el pecado alrededor suyo. No se debe quedar allí en una mera observación. Apenas el creyente evidencia que el pecado está al interior de su entorno, entonces el creyente debe actuar contra el pecado. Menospreciarlo no es simplemente tener una actitud emotiva hacia aquellos que hacen lo malo, sino el creyente debe hacer desaparecer aquello que no está bien, hacer desaparecer el pecado. Es decir, implica que debemos ejecutar una acción en contra de aquello que no está bien. En algunas ocasiones se presentan situaciones al interior de la iglesia donde nos damos cuenta de que algo no está funcionando bien y guardamos silencio, y eso no se debe dar al interior de la iglesia, sino que debemos actuar para corregir el pecado. El creyente menosprecia las acciones del malvado. El creyente honra a los que temen al Señor. El creyente da honra a aquellos que con su estilo de vida, con su buen testimonio, reflejan el temor a Dios. Lo otro es que la palabra del creyente es firme aun cuando salga perjudicado. El creyente hace una promesa y si cumplirla implica un perjuicio, él debe estar dispuesto a asumir ese perjuicio por cumplir su palabra, por cumplir la promesa que ha hecho. El versículo 5 del Salmo en Estudios dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará
jamás. Entonces, una onceava implicación aquí sería que el creyente no debe practicar la usura. El creyente no debe buscar beneficios extras por prestar un servicio a un hermano. No debe practicar la usura. Si presta dinero, entonces no debe cobrar intereses. Es lo que nos dice el texto bíblico. Sin embargo, el concepto de usura, ¿cierto? Es un concepto que a nivel de las normas en el Estado colombiano implican que usted podría cobrar un interés hasta cierto porcentaje. Sin embargo, lo que la palabra nos dice es que usted cuando presta su dinero no debe prestarlo generando interés. Lo siguiente es que el creyente no admite el fraude. El creyente no admite el fraude. El creyente no permite que se ejecuten acciones fraudulentas, ni participa del fraude, ni apoya situaciones fraudulentas. Recuerdo que en un momento dado se nos pidió una certificación laboral y la persona que nos pidió la certificación laboral quería que dentro de la certificación agregáramos que había tenido experiencia en otros temas diferentes a en los que había estado trabajando. Y tuvimos que decirle a esa persona que eso no lo podíamos hacer. Pues, haberlo hecho, haber emitido un documento certificando que esa persona tenía una experiencia en una labor específica, hubiera sido algo fraudulento. Entonces el creyente no debe admitir el fraude. El creyente debe poseer la certeza de que al actuar de manera correcta será guardado del pecado. El creyente debe tener esa certeza. El Salmo nos dice en la parte B, en el versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El creyente debe poseer la certeza de que al actuar de manera correcta será guardado del pecado. Entonces vimos que alcanzar la meta de habitar por siempre en la presencia de Dios tiene demanda, tiene implicaciones. Conclusiones, amados hermanos. Iniciamos observando nuestra gran meta en Cristo, que es habitar en la presencia gloriosa de Dios cuando sea consumada nuestra salvación. Aspiramos como pueblo de Dios a habitar en su presencia en la ciudad santa de Dios, y esa meta futura, y cuando digo futura, quiero dejar claro que en contexto usted y yo podemos hablar de metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero en esta meta futura que el creyente tiene, se debe tener en cuenta que el Señor dice en su palabra que su venida, el día y la hora no se conocen. Por supuesto, cuando el creyente persigue esta meta futura, eso trae consigo exigencias que deben ser entonces cubiertas en el presente. Es ahora y no mañana el momento en que debemos dar nuestro mejor esfuerzo para llevar una vida de rectitud y en santidad. Entonces, una vez más, reflexionemos en la pregunta inicial, amados hermanos, ¿cuáles son puntualmente mis metas con relación a mi fe? Esperamos, amado hermano, que usted pueda de manera honesta observar su conducta y con la ayuda de Dios comenzar en este mismo momento a fijarse metas y a actuar de inmediato en el alcance de ellas, con el fin de llevar a la práctica un estilo de vida que adore y glorifique el nombre de Dios. Amada Iglesia, deseo que el amor del Señor sobreabunde en el corazón de cada uno de ustedes. Dios
les bendiga.